Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU de nuevo. Espero que tu copyright teniendo un día genial, lleno de energía positiva. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a meternos de lleno en un drama que ha estado rondando por Italia y que involucra a uno de los actores turcos queridos y, seamos honestos, guapos, Can Yaman. Su amigos prepúrense porque vamos a hablar de su aventura italiana, de los condieresis copyright citos, de las polu copyright micas y de las acusaciones de trampa que han surgido. Esto promete ser jugoso. Antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y teorías, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis y de mis chismes, pero siempre con respeto, no olviden suscribirse y activar la campanita. Asu no se perderú en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Vamos a you. Bueno, vamos a contextualizar un poco para aquellos que no es tu copyright al tanto de todo este embrollo. Can Yaman, como muchos saben, saltó superíndice 3 a la fama internacional gracias a sus papeles en varias series turcas que se convirtieron en autocopyright ticos fenu superíndice 3 menos. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico lo catapultaron al estrellato. Desde Erkencicus pájaro soñador, hasta Dolunay luna llena, sus personajes conquistaron corazones en todo el mundo, convirtió copyright dolo en un nombre familiar incluso para aquellos que no seguían de cerca las telenovelas turcas. Después copyright de conquistar Turcua y gran parte del mundo, can decidió superíndice 3 probar suerte en Italia. Y no fue una decisión superíndice 3 al azar. Italia, como sabemos, es un país con una rica tradición superíndice 3 cinematográfica y televisiva, y era un terreno fu copyright til para que Can expandiera su carrera y tal vez dejara la etiqueta de galán de telenovela y adentrarse en proyectos muy ambiciosos. Su llegada a Italia fue recibida con una enorme expectación superíndice 3. Fue prácticamente un evento nacional. Los medios de comunicación superíndice 3 italianos se volcaron con la noticia. Las fanulticas se agolpaban en cada lugar donde sabuan que condieresis copyright estarua, y los productores se frotaban las manos anticipando el condieresis copyright sito que podrá generar su presencia. Se hablaba de un fenu superíndice 3 meno Can Yaman, de un nuevo sex symbol internacional, y de las enormes posibilidades que su llegada ofrecua a la industria italiana. Los noticieros hablaban con su llegada, las revistas del corazu superíndice 3 le dedicaban portadas enteras, y las redes sociales estallaban con cada nueva foto o vídeo suyo en suelo italiano. Su primer gran proyecto en Italia fue la serie Viola come il mare, o Violeta como el mar en Spau más menos sol, donde compartió superíndice 3 protagonismo con la actriz Francesca Chillemi. La serie, que combina elementos de drama, comedia y romance, tuvo una buena acogida por parte del público italiano. La química entre Can y Francesca era innegable y la trama, aunque no era la original del mundo, resultaba entretenida y atractiva. La ambientación superíndice 3 en Sicilia, con sus paisajes impresionantes y su atmos superíndice 3 esfera particular, también copyright contribuyu superíndice 3 al condieresis copyright sito de la serie. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, no todo fue color de rosas. Desde el principio, la presencia de Can Yaman en Italia estuvo rodeada de controversia. Algunos criticaban su actuación superíndice 3 considerándola poco natural o exagerada, un reflejo de los estereotipos de las telenovelas turcas que, según algunos, no encajaban en el contexto de la televisión superíndice 3 italiana. Otros cuestionaban su acento italiano, que, seamos sinceros, a veces sonaba un poco forzado. Es comprensible que le costara adaptarse al idioma, ya que no es fácil dominar un nuevo idioma, especialmente cuando se trata de matices y expresiones coloquiales. Pero la mayor parte de las críticas se centraban en la supuesta sobreexposición superíndice 3 medio tica de Can. Se le acusaba de buscar constantemente la atención superíndice 3 de los medios, de alimentar los rumores sobre su vida personal y de utilizar su atractivo físico como principal arma de seducción superíndice 3 Se le veía como un producto de marketing, que como un actor serio y comprometido. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las acusaciones de trampa. Algunos medios italianos empezaron a publicar artículos en los que insinuaban que el condieresis copyright sito de Can Yaman en Italia no era del todo genuino.
Se sugerúa que había una estrategia de marketing muy bien orquestada de True S de su ascenso meteu superíndice 3 rico, una estrategia que incluía la manipulación superíndice 3N de los medios, la creación superíndice 3N de noticias falsas y el pago a influencers para que promocionaran su imagen. Se hablaba de agencias de publicidad que trabajaban incansablemente para mantener su nombre en boca de todos, de acuerdos secretos con revistas y programas de televisión superíndice 3N, y de una maquinaria mediática que lo elevaba a la categoría de Dios ante los ojos del público. Uno de los puntos muy controvertidos fue la supuesta relación superíndice 3N sentimental entre Can Yaman y Diletta Leotta, una famosa presentadora de televisión superíndice 3N Italia. Su romance, que duró superíndice 3 unos meses, fue seguido con lupa por la prensa del corazu superíndice 3N. Se publicaron cientos de fotos de la pareja, se analizaron sus gestos y miradas, y se especuló superíndice 3 constantemente sobre su futuro. Se les veía juntos en restaurantes lujosos, en playas paradisuacas, y en eventos exclusivos, siempre rodeados de fotos superíndice 3 grafos y cu maras. Sin embargo, muchos creían que todo era una farsa, una estrategia publicitaria para aumentar la popularidad de ambos. Se decua que la relación superíndice 3N ha sido pactada por sus representantes y que no había sentimientos reales entre ellos. Se argumentaba que ambos se beneficiaban de la atención superíndice 3N mediática y que su romance era simplemente un producto de sus respectivas carreras. Cuando la relación superíndice 3N terminó superíndice 3, las sospechas se intensificaron. Algunos medios afirmaron que Diletta Leotta había recibido una gran suma de dinero por fingir estar enamorada de Can Yaman. Otros insinuaron que la ruptura había sido planificada para generar a ese atención superíndice 3N mediática. Se decua que la ruptura había sido coreografiada para maximizar el impacto mediático, y que ambos habrían acordado los copyright términos y condiciones de su separación superíndice 3N con el objetivo de mantener sus nombres en la palestra. Can Yaman, por supuesto, negó superíndice 3 todas estas acusaciones. Afirmó superíndice 3 que su relación superíndice 3N con Diletta había sido autocopyrightica y que le había dolido mucho la ruptura. Sin embargo, muchos no le creyeron. Sus declaraciones eran recibidas con escepticismo, y muchos lo acusaban de intentar limpiar su imagen y de minimizar el impacto negativo de la ruptura en su carrera. Otro aspecto que alimentó superíndice 3 las sospechas de trampa fue la forma en que Can Yaman gestionaba su imagen pública en las redes sociales. Era muy activo en Instagram, donde compartía fotos y vídeos de su vida personal y profesional. Pero algunos criticaban su excesiva preocupación superíndice 3N por su apariencia física, su constante exhibición superíndice 3N de músculos y su actitud, a veces, un poco arrogante. Se le acusaba de ser un narcisista y de utilizar las redes sociales para manipular a sus seguidores. Se argumentaba que sus publicaciones estaban cuidadosamente planificadas para proyectar una imagen de perfección superíndice 3N y de inalcanzabilidad, y que su objetivo era crear una legión superíndice 3N de fans incondicionales que lo defendieran a capa y espada ante cualquier crítica. Pero ¿qué copyright hay de cierto en todas estas acusaciones? ¿Realmente Can Yaman utilizó superíndice 3 estrategias fraudulentas para triunfar en Italia? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. En el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción superíndice 3N suele ser muy difusa. Es muy probable que Can Yaman, como cualquier otra celebridad, haya contado con la ayuda de un equipo de profesionales para gestionar su imagen y promocionar su carrera. Es posible que también Copyright N haya participado en estrategias de marketing que algunos considerarán poco con diéresis copyrighticas. Pero de agua afirmar que todo su con diéresis copyright cito se basa en la trampa, hay un trecho muy largo. Es fácil caer en la tentación superíndice 3N de simplificar la realidad y de buscar explicaciones fáciles a fenus superíndice 3 menos complejos. Es importante recordar que Can Yaman es un actor talentoso y carismático. Ha trabajado duro para llegar donde tú, y se ha ganado el cariño más menos o de millones de fans en todo el mundo. Es cierto que su atractivo físico ha jugado un papel importante en su con diéresis copyright cito, pero no podemos reducir su carrera a eso. Tiene talento para la actuación superíndice 3N, sabe conectar con el público y tiene una personalidad arrolladora. Su capacidad para transmitir emociones a través copyright S de la pantalla es innegable, y su presencia es copyright nica es cautivadora. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es muy competitiva y que la presión superíndice 3N por mantenerse relevante es enorme.
Muchos actores y actrices recurren a estrategias controvertidas para llamar la atención superíndice 3N y conseguir nuevos proyectos. No estoy justificando estas prácticas, pero creo que es importante entender el contexto en el que se producen. En un mundo donde la atención superíndice 3N es un bien escaso, es comprensible que algunos artistas se vean tentados a recurrir a medidas extremas para destacar entre la multitud. En mi opinión superíndice 3N, las acusaciones de trampa contra Kanyaman son, en gran medida, producto de la envidia y del resentimiento. Muchos no pueden soportar ver a un extranjero triunfar en su país y buscan cualquier excusa para desacreditarlo. También copyright N creo que hay un componente de machismo en estas críticas. A menudo se juzga a Kanyaman por su apariencia física y se le considera un mero objeto sexual. Se le niega el reconocimiento por su talento y su trabajo duro. Se le reduce a un estereotipo, ignorando su capacidad actoral y su potencial como artista. Es fácil caer en la trampa de juzgar a las personas por su apariencia, pero es importante recordar que detrás de cada imagen pública hay un ser humano con sus propias virtudes y defectos. Kanyaman ha demostrado ser un actor versátil, capaz de interpretar diferentes tipos de personajes, y su trabajo en Viola come il mare ha sido elogiado por muchos críticos. Es injusto negar su talento y su esfuerzo simplemente porque es atractivo y porque ha sabido capitalizar su imagen. En definitiva, el caso de Kanyaman en Italia es un ejemplo de CEU superíndice 3mo. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te da la oportunidad de alcanzar tus sueños más menos y de disfrutar de una vida llena de privilegios. Por otro lado, te expone a la crítica, a la envidia y a la difamación superíndice 3N. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, hay una persona real con sentimientos y emociones. Y que todos merecemos ser tratados con respeto, independientemente de nuestra profesión superíndice 3N o nuestra apariencia. La historia de Kanyaman en Italia también copyright N nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3N en la construcción superíndice 3N de la imagen de las celebridades. Los medios tienen el poder de elevar a una persona a la categoría de ídolo, o de hundirla en el abismo del copyright dito. Es importante ser conscientes de este poder y utilizarlo con responsabilidad. No podemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y debemos exigir a los medios que nos ofrezcan información superíndice 3N veraz y objetiva. Además, debemos ser críticos con la forma en que consumimos la información superíndice 3N. No podemos creer todo lo que leemos o vemos en Internet, y debemos contrastar las fuentes antes de formar nuestra propia opinión superíndice 3N. La proliferación superíndice 3N de noticias falsas y de contenido manipulado en las redes sociales ha hecho que sea es importante que nunca ser conscientes de la información superíndice 3N que compartimos y de las fuentes que consultamos. En resumen, el caso de Kanyaman en Italia es un reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo y de los desafíos que enfrentan las celebridades en la era de la información superíndice 3N. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de la fama, la responsabilidad de los medios de comunicación superíndice 3N, y la importancia de ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto CEU superíndice 3mo. La llegada de Kanyaman a Italia fue un fenómeno superíndice 3 medio últico, pero también copyright N estuvo rodeada de polu copyright mica y acusaciones de trampa. Hemos analizado los diferentes aspectos que alimentaron estas sospechas, desde su supuesta relación superíndice 3N con Diletta Leotta hasta su gestión superíndice 3N de las redes sociales. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que es difícil saber con certeza si Kanyaman utilizó superíndice 3 estrategias fraudulentas para triunfar en Italia, pero que es muy probable que haya contado con la ayuda de un equipo de profesionales para gestionar su imagen y promocionar su carrera. En definitiva, hemos visto CEU superíndice 3mo. La fama puede ser un arma de doble filo y CEU superíndice 3mo es importante tratar a las celebridades con respeto, independientemente de nuestra opinión superíndice 3N sobre ellas. Y sobre todo, recordar que detrás del brillo y el glamour, hay personas reales con sus propias luchas y aspiraciones. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Kanyaman utilizó superíndice 3 estrategias fraudulentas para triunfar en Italia? ¿O creen que es víctima de la envidia y del resentimiento? Du copyright genme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber copyright piensan.
Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Un abrazo enorme.